de México, y claro, de la historia de la ciudad, la historia de nuestras instituciones. Aprecio mucho que se organicen este tipo de actividades sin más propósito que compartir entre nosotros, los guanajuatenses, no solamente los que somos oriundos, sino los que ya están acostumbrados, habituados a vernos en la calle y saludarnos, que somos residentes. Qué bueno que tengamos ocasiones como esta. Mi agradecimiento, pues primero que nada, a la Coordinación de Historia del Archivo del Congreso del Estado, del Poder Legislativo, como ahora se le debe de distinguir, así como a la directora del Instituto Estatal de Cultura y también a la responsable de los museos, Karienia Hernández. Muchas gracias por darnos a los guanajuatenses estas charlas, estas tardes que ojalá y fructifiquen mucho. El tema que yo voy a compartir con ustedes es una construcción que pretenderé no hacer técnica, no hacer aburrida, con todo y que sí también pretendo dar cuenta de esos 30 años que hemos pasado desde que nos integraron en UNESCO a la lista del Patrimonio Mundial en diciembre de 1988. ¿Qué hemos hecho con ese nombramiento? Para algunos sectores sociales es un título, incluso es muy rimbombante, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, yo revisando la documentación oficial de UNESCO no encuentro en ningún renglón que diga Patrimonio Cultural de la Humanidad. Más bien eso es un entendido, un muy buen entendido que hemos hecho los guanajuatenses, y seguramente que esto tendría que comprobarse en algún momento. Somos causantes de que las otras ciudades y sitios posteriormente integrados en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, así se les considere, que son sitios del patrimonio cultural de la humanidad. Pues qué bien, ese sería quizás el primer acierto que los guanajuatenses, tan claridosos como a veces somos, hemos logrado. Nos integraron a una lista por un alto sentido de reconocimiento y respeto a la trayectoria urbanístico-arquitectónica que tenía visiblemente hace 30 años ya esta ciudad, esta población. El promotor, el principal promotor, que no el único, el arquitecto Salvador Díaz Berrio, director de la Facultad de Arquitectura en sus orígenes, con el arquitecto Víctor Manuel Villegas Monroy, también impulsor del reconocimiento de las artes arquitectónicas, artes de la construcción y del preciado arte barroco, que siempre fue su especialización. El arquitecto Villegas impulsaron esta idea, la construyeron hasta que hubo manera de enterar a los integrantes de la Academia de la Universidad de Guanajuato de este propósito, y también, por supuesto, que hubo inconformidades, así como somos los guanajuatenses a veces, de que si no lo hubiera pensado yo o empezado yo, pues ahora lo tenemos que mejorar, ¿verdad? Y se mejoró. Por esa causa es que, causa, motivo y razón, somos Guanajuato Centro Histórico y minas adyacentes. Ya algo más específico, no solo de una ciudad, sino de todo un conjunto de hechos, decía, del urbanismo y la arquitectura, que era posible apreciar, admirar como únicos para ser preservados, y que están todavía, ahí están afortunadamente, como el piso que cada día recorremos, la traza urbana, el sistema viario, y los lugares donde nos gusta
ir y estar. Imagínense pues entonces que si no ha sido por esta reticencia de mis colegas universitarios hace 30 años, hace más, en realidad hace más de 30 años, no hubiéramos dado lugar a toda esta riqueza del patrimonio devocional de las iglesias en los minerales de Santa Ana, Valenciana, el Monte de San Nicolás, Santa Rosa. No les hubiéramos dado lugar a Villalpando, al Cubo, ya que pues solamente hubiéramos sido la ciudad de Guanajuato. Y también pues así tan pretenciosos como somos, no le hubiéramos puesto interés más allá de lo que es la ciudad de Guanajuato. Y pues afortunadamente ya se venía trabajando, precisamente gracias al arquitecto Víctor Manuel Villegas Monroy, con otros colegas suyos de la Ciudad de México en aquellas épocas en que impulsaron la maestría en restauración de sitios y monumentos arquitectónicos, y habiendo impulsado antes la licenciatura en arquitectura, hicieron un catálogo que afortunadamente está publicado. La presidencia municipal, el municipio de Guanajuato es un actor muy importante en estos 30 años. El catálogo es anterior, ya se había venido reuniendo y participó un profesor de paleografía que, sin tener la experiencia, llegó a ser un buen historiador, Jesús Rodríguez Frausto, quien tuvo a su cargo organizar el Archivo Histórico Municipal, y también le hicieron el encargo de que localizara inmediatamente todos los documentos para hacer las fichas técnicas de cada uno de esos edificios que ahí se ven en ese mapa, aparte los de la ciudad. Y ese catálogo de monumentos de la ciudad de Guanajuato, del municipio de Guanajuato, tiene la gran riqueza que Jesús Rodríguez Frausto supo aportar con las fichas que él paleografió de los documentos que están en el Archivo Histórico Municipal. Fíjense nada más qué bonita circunstancia. Nos integran a la lista del Patrimonio Mundial e inmediatamente hay quienes, habitantes de esta ciudad, ya pueden valorar, ya pueden poner sobre la mesa los valores culturales para que esos bienes patrimoniales sean historiados. Bueno, por cierto, nuestra carrera, la licenciatura en Historia, comenzaba también. Pero bueno, la carrera ya tiene de 1962 a la fecha. Ahí tuvo un gran momento para convertirse en una formación de investigadores. Más o menos hacia 1970, 72, 73, se perfilaba ya como formación de investigadores en historia. Y eso debido a que la Universidad de Guanajuato se había hecho cargo de organizar el Archivo Histórico Municipal, ni más ni menos. La materia prima de la investigación era ese Archivo Histórico Municipal. Veamos un poco lo que UNESCO establece. Esta Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural se establece en 1972 y tiene el propósito de identificar parte de los bienes inestimables e irreemplazables de las naciones, considerando de que la pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría una pérdida invaluable para la humanidad entera. Y es después de la adopción de la convención, el World Heritage Convention, cuando la comunidad internacional empieza a hablar de desarrollo sostenible, o como le llaman otros, sustentable, puesto que la conservación del patrimonio natural y cultural constituye una construcción trascendental al desarrollo de sitios y su entorno. No bastaba con tener entonces estas riquezas arquitectónicas o de la ingeniería, en nuestro caso, específicamente de Guanajuato. Ya había otros casos en el mundo, otros países del mundo, con otros sitios declarados, integrados a la lista del Patrimonio Mundial, pero bueno, pues nosotros tenemos apenas 500 años en el mundo,
aportando este patrimonio urbanístico arquitectónico. Europa ya tiene pues milenios, Asia también, así que dentro de lo que nos corresponde en América, sí hay mucho de qué sentirse orgullosos, que esta región, por la industria minera, haya sido considerada para figurar en la lista del Patrimonio Mundial. Con esto entonces se dieron varias acciones aquí en el sector, diré, cultural, administrativo, intelectual, como a algunos les gusta verlo en la ciudad. Pues ya se comenzó a pensar o a dar cauce con más posibilidades de éxito a la administración del patrimonio, a los estudios sobre gestión y atención al patrimonio, a los estudios sobre los valores culturales. ¿Qué son estas palabrejas de valores culturales? ¿Que no están ahí ya? ¿Para qué necesitamos valorarlos? Había que discutirlo. Había a quien no le interesaba, no le conmovía, pero había a quien sí le resultaba un momento importante para proyectar mejor la preservación, la valoración y, claro, la conservación de los inmuebles, del piso urbano, del sistema viario. Y se comenzaron a establecer acciones de intervención. La administración municipal estableció inmediatamente un comité que durante algunos años trabajó, digo durante algunos años porque traté a quienes lo integraron, profesores nuestros en la carrera de historia, y en parte de ellos me vienen estas reflexiones. Y claro, publicaciones, y también programas educativos, formales y no formales. Las publicaciones es otro elemento que me gusta distinguir de nuestra ciudad. En 30 años, y disculpen que lo diga de esta manera, ya anuncié que somos claridosos en Guanajuato, no hay otra ciudad de las que integran la lista del Patrimonio Mundial en México que haya publicado la cantidad de lo que se ha publicado sobre la ciudad de Guanajuato en 30 años. Ni modo, ahí están. Y claro que porque tenemos instituciones que se han dedicado a financiar. La Universidad de Guanajuato, primero que nadie, el Instituto Estatal de la Cultura actualmente, pero ya con los antecedentes de la editorial de gobierno del Estado de Guanajuato. Se empezó a publicar sobre edificios, sobre tradiciones, sobre costumbres, y ahí está una larga lista de publicaciones que ya podemos decirle a UNESCO: estamos trabajando, estamos cumpliendo contigo, estamos valorando que esta ciudad haya sido distinguida con características como las siguientes. Están en los criterios. Se le otorga el nombramiento, se le integra, lo dice el Patrimonio Mundial, porque representa una obra maestra del genio creador humano. He dicho, tenemos 500 años apenas en América. Y bueno, como empresas mineras tenemos menos, no hemos llegado a 500 años aún. En ciertos casos, en asociación, los bienes culturales y los bienes naturales, en la manera como fueron aprovechados, se constituyen como valores culturales. O sea, este entorno geológico, geográfico que son las cañadas, el sistema hidrológico del río y los arroyos, de la manera como fueron aprovechados para el desarrollo de la industria minera, y vaya que salió dinero de aquí. Todavía en el siglo XVIII una gran cantidad de riqueza salía, según las estadísticas que presumían en España, salía de los reales de minas de Guanajuato para financiarle, para seguir financiándole a España sus empresas, sus guerras y pues a todas sus familias de nobles que allá en la península habitaban. Otro criterio atestigua un intercambio de valores culturales durante un periodo concreto en ámbitos de arquitectura, tecnología, artes monumentales, planificación urbana o creación de paisajes. Pues lo tenemos.
más bien dicho, es el resultado precisamente de esa asociación de la manera como la sociedad resolvió sus necesidades de producción. Eso que ya estaba a la vista, cómo hicieron el equipamiento de las laderas, de los montes, para aprovecharse de los caudales de agua y hacer los molinos de agua, haciendo caer los chorros de agua para moler las piedras que trituraran el mineral, pues ya está, ¿verdad? Como nos encontramos en una topografía con estas características, no era complicado hacer caer los chorros de agua, pero sí era necesario conducir el agua por acueductos, atarjeas, caños, cañerías, que todavía nos quedan por ahí, algunos vestigios, o algunos de estos torres circulares, como en Cata, o cuadrangulares, como la Noria Alta, que en realidad eran la evidencia de la tecnología hidráulica para subir el agua mediante los tornillos de Arquímedes, una innovación tecnológica que se había utilizado en Europa y que se volvió a aplicar para subir el agua desde el río hasta las alturas en las distintas laderas de los poblados mineros. Pues aquí está entonces, es una prueba de que la tecnología, la arquitectura se convierten en artes monumentales, la planificación urbana, y esto va a crear ese paisaje que solamente simplificamos diciendo las haciendas de minas o los reales de minas. Casos se atestigua con el equipamiento urbanístico arquitectónico para la industria minera propio del siglo XVI, así como haciendas y poblados mineros en comunicación, el sistema viario, la comunicación que hay entre las haciendas mineras, entre los reales de minas, para el intercambio de las mercancías y el traslado de los minerales. Otro criterio, aporta un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida. Aquí me he permitido dejar algo que no está considerado en los criterios aceptados para la integración en la lista del patrimonio mundial, porque también me gusta plantearlo de esta otra manera. En 30 años, UNESCO ha evolucionado las teorías, los conceptos y los métodos de qué es patrimonio. Y en 30 años nosotros en la ciudad de Guanajuato bien podemos evolucionar y no únicamente quedarnos con lo que ya está dicho, y ya podríamos plantear que también nos quedan sitios y monumentos arqueológicos, y así como hubo una gran cantidad de industria lítica y cerámica que aún se puede ver en las colecciones particulares, en los museos que tenemos en la ciudad y en las referencias que nos dejaron los profesores del siglo XIX en el Colegio del Estado en sus trabajos de campo, o en las menciones que nos dejaron publicadas Benigno Bustamante, Pedro González, Lucio Marmolino. Nos hará falta como más tarea entonces hacer más preciso el paisaje arqueológico de quienes habitaron esta región antes de que llegaran los españoles. Eso va para el patrimonio mundial también. Otra característica, es un ejemplo representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre periodos significativos de la historia de la humanidad, que fue la principal valoración que hicieron Víctor Manuel Villegas, Salvador Díaz Berrio, Chanfón Olmos, y ya está, hasta Paul Gendrop, que por acá fue profesor, de los primeros profesores de la maestría en restauración, uno de los más importantes intérpretes de la arquitectura prehispánica, autor de un diccionario arquitectónico mesoamericano. Hasta Paul Gendrop estuvo acá, estuvieron postulando esta singularidad de la arquitectura, como son los tiros de las minas, o que hoy nos hemos acostumbrado a verlos simplemente como ruinas, y así los mostramos, que si la Garrapata, que si la Valenciana,
que si el cubo, la de Guadalupe, que está en Valenciana, porque la de más adelante afortunadamente la han recuperado con todo ese valor cultural, ahora ya es un bien cultural como UNESCO nos ha propuesto que hagamos con los demás. Otro criterio, es un ejemplo destacado de formas de asentamiento humano, representativas de interacción del hombre con el medio. Lo había mencionado, el agua, el aprovisionamiento del agua y otros recursos naturales como van a ser la leña. Pues sí, ni modo, no había otra manera de generar energía ni de beneficiarse con la temperatura, si no era talando, como se talaron todos los cerros de cedros, de encinos, de pinos. Ahora ya estamos rodeados de cerros sin esta foresta, y nos quedan algunos pequeños reductos por ahí en la Sierra de Santa Rosa. De esa manera fue como se depredó, pero ni modo, no había de otra. Otro criterio, está asociada a acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. Pues sí, ya sabemos, tenemos como identidad los guanajuatenses haber sido el punto de partida del orden económico novohispano. Aquí se origina el capital. En este lugar con tanta riqueza que se llevó España, Europa, y que pues le vino del cielo, bueno, le vino de América, le vino del Perú, le vino de Potosí, pero le vino de Tasco, le vino de San Luis Potosí, le vino de Zacatecas, de Guanajuato, y de Guanajuato parece ser, según las estadísticas, decía todavía en el siglo XVIII, la mayor cantidad de plata que España se llevaba. Y eso significa capital. Eso significa mercantilismo. Europa entró a la fase capitalista gracias a las riquezas que se llevó de América. Pero la expresión más emblemática del capital es el dinero, es la plata, es el oro. Aparte de todas las acciones de mercantilismo, las libranzas, los créditos, pero es la moneda constante y sonante, el peso fuerte de Guanajuato era la moneda que circulaba y se aceptaba en el orbe europeo. Y aquí se origina, tenemos eso ya bien entendido porque nos lo han explicado muy bien los historiadores, sobre todo David Braden, es quien más ha trabajado este aspecto y nos lo ha explicado muy bien, no hay por qué no darle su lugar. Pero no solamente tenemos esa identidad de pueblo minero, sino también la de que aquí se origina la independencia, aquí se origina la lucha por el cambio, la transformación de una colonia a una nación libre y soberana, y aquí donde estamos sentados, como lo dije al principio también, se reitera esa vocación, acaso sea por como somos los guanajuatenses, de que queremos ser una sociedad libre y soberana, aquí en este edificio donde estuvieron los líderes de la democracia en 1910, y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos esa identidad. En Guanajuato nos gusta la historia y nos gusta decir que aquí han pasado cosas históricas muy importantes. Pero también tenemos el sector que pues, se entusiasma mucho con sus devociones, con la religión, el orden religioso establecido, que aún nos distingue, bueno, sobre todo a quienes de veras creen y practican, no a quienes lo tenemos por cultura, pero al final de cuentas es eso, es una cultura, es una manera de ser, es identidad. Y es algo que se tiene que trabajar más a nivel de estudios antropológicos, sociológicos y políticos, también para darle su lugar en las publicaciones. Porque lo que más tenemos publicado es sobre la industria minera, sobre la economía, sobre el mercantilismo, sobre los edificios, sobre la ciudad, sobre las obras de infraestructura, sobre los movimientos políticos, pero nos falta estudiar objetivamente lo que UNESCO llama patrimonio cultural intangible, otro de los elementos que seguramente nos puede dar más gusto
estudiarlo y compartirlo. Otro criterio, representa fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcionales. Representativo de fases de la historia de la Tierra, procesos geológicos en evolución de formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos. Solamente les voy a dar una idea para que todos estos tecnicismos se conviertan. La bufa, el conglomerado de la bufa. Toda la geología que hay desde el Pastor, desde las rocas que vemos en el acceso de Diego Rivera hasta Calderones, es exactamente lo que se está diciendo aquí. Son características únicas que UNESCO ya distingue como patrimonio geológico. Porque además explica, es altamente probable que contenga patrimonio paleontológico. Es otro acervo que nos espera por entender, estudiar mejor. Otro más, contiene hábitats naturales importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica. Pues sí, este conglomerado serrano de la Sierra Gorda, este otro conglomerado geológico de la bufa, esta formación mineral de la beta madre o la vena de plata que le llamaba Humboldt, todo esto también tiene esas características geomorfológicas de recarga del acuífero. Este conglomerado en el que vivimos en realidad es una recarga del acuífero, por lo que siempre los que somos de aquí nos damos cuenta, nunca falta el agua. Nadie riega los árboles que hay en la ciudad y ahí están. Solamente se han secado por incuria humana, pero ahí están por todas partes los árboles creciendo. ¿Por qué? Pues porque hay recarga del acuífero. Aunque no haya llovido en este año, no tuvimos cabañuelas, están nuestros árboles frescos y los... Tampoco he verificado si la actual administración municipal ha regado, no he visto las pipas por ahí, pero creo que estamos en un manto acuífero que se renueva constantemente. Recuerden simplemente que cuando llueve tantísimo, lloran los cerros, lloran las peñas, escurren las aguas por Sirena, por El Meco, por todos los callejones escurren las aguas. Pues entonces, en esos 30 años, UNESCO ha evolucionado en teorías, métodos y conceptos respecto del patrimonio mundial, por lo cual nosotros ya no solamente tendríamos que seguirnos viendo como nos vieron, excelente, nos vieron, nos entendieron y nos integraron a la lista, pero ahora ya tenemos más, ya podemos dar más, ya podemos, por ejemplo, plantear el patrimonio natural, geológico, como reserva de la biosfera. Esta recarga del acuífero es una reserva de la biosfera. No ha sido entendido y no ha sido explicado, pero no nos faltará la inteligencia en la universidad o en las universidades de los ingenieros, geólogos e hidrólogos que así lo distingan. Es un patrimonio cultural intangible también toda la identidad de los que habitamos esta ciudad, todas nuestras tradiciones, todas nuestras fiestas. Entonces solo mencionaría una que me gusta mucho, la del Día de la Cueva, la de San Ignacio, la fiesta a un santo del cual no hay iglesia. San Ignacio de Loyola no tiene iglesia en la ciudad de Guanajuato, pero ¿qué hacemos? Pues nos vamos al cerro. Y es una identidad, dirían los muy religiosos, muy pagana. ¿A qué vamos a esa fiesta? A los que sabemos de aquí ya sabemos a qué vamos desde el día anterior. Y los que no dejen de ir el próximo 31 de julio para que se den cuenta qué hay en esa fiesta, que no es la única. También el Viernes de Dolores es otra fiesta muy característica de esta ciudad que no hay en otra parte. Es patrimonio cultural intangible que ya sería tiempo de armar el expediente para ampliar el reconocimiento de Guanajuato en la lista del patrimonio mundial. Y el patrimonio documental, ya lo había propuesto Lalo Vidaurri en unas jornadas del patrimonio documental que hicimos en la Biblioteca Armando Olivares, que ese archivo histórico municipal fuera considerado por UNESCO Memoria del Mundo. Cuando Lalo propone esto, que se publica en uno de los libros del Colegio de Historiadores de Guanajuato,
no recuerdo la fecha, pero seguro alguien me dirá al término en qué fecha se publicó. El Archivo General de la Nación no había obtenido el acceso a la memoria del mundo. La Biblioteca Palafoxiana de Puebla no había obtenido el acceso a la memoria del mundo. O sea, si lo que Lalo dijo hubiera caído en buena tierra fértil, ese archivo histórico de las minas de Guanajuato, de la ciudad de Guanajuato, ya estaría en memoria del mundo. Bueno, pues es tiempo de que le planteemos a nuestras autoridades universitarias y a nuestras autoridades, claro está, municipales, que valga la pena se integre el expediente para la memoria del mundo. Y de esta manera le daríamos mejor validación a UNESCO cuando nos propone los criterios que acabo de mencionar anteriormente. Si hay aquí obra de ingeniería, si hay aquí obra de arquitectura que se debe de distinguir por cómo se logró. Más adelante pretenderé plantearles algunos casos muy levemente. Salvador Díaz Verrio entonces estudió a la ciudad desde la perspectiva de su arquitectura, traza urbana. De lo que publicó en 1968, él publica un libro que se llama Apuntes para la Historia Física de la Ciudad de Guanajuato. En esos años él es el director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato. 20 años después, de 1968, es el artífice central, Salvador Díaz Verrio, en el logro de la inclusión de la ciudad de Guanajuato y minas adyacentes en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Así que bueno, son 20 años que se dedicó el señor ya a la distancia en la Ciudad de México, ya integrado en ICOMOS, ya integrado en otros sectores, no dejó de venir a Guanajuato a observar, a estudiar, hasta que logró convencer que era posible. Paisaje. Hablemos del paisaje. Dice UNESCO, construcción de paisaje único que hay que preservar. Bueno, pues ahí está. Un paisaje único. Ya podemos superar esa especie de prejuicio de que esta es una ciudad caótica, de traza de plato roto, de papel arrugado, aventado. Ya podemos superar esos adjetivos de los malquerientes del estudio, que no la supieron estudiar, que no la quisieron estudiar. No, esta es una traza barroca de triángulos, de puntos de vista que se abren en cualquier lugar que caminamos y volteamos hacia arriba, y lo que vemos son, mejor dicho, no dejamos de ver, no dejamos de tener visuales de artes monumentales. Como observarán, como podrán observar, y pese a 3 sobreposiciones de traza urbana, siglo XVII, siglo XVIII y XIX y siglo XX. Encima una de otra, se siguió conservando en sus orígenes la traza que no son más que los caminos naturales para ir y venir entre los reales de minas, entre las poblaciones mineras y el centro de la cañada que era el río. Ah, bueno, y el río, por cierto, hasta calle ya lo hicimos. ¡Qué mayor distinción! Hasta calle hicimos de ese río para no perder la traza, el sistema viario. Claro que hay otras razones que lo han justificado, quitarle el riesgo de las inundaciones, de la pérdida de vidas y haciendas. ¿Sí? Esa fue la razón principal. Ahí está entonces nuestra ciudad. Así es la ciudad de Guanajuato y pueblos mineros que le rodean. Es un archivo de su propia historia, como le distingue su traza urbanística y paisajes arquitectónicos. La ciudad, que se ha incluido en la lista del Patrimonio Mundial, conserva su vida cotidiana como elemento que, si bien no está considerado en aquella inclusión hace 30 años, el patrimonio cultural intangible, pues es de vital presencia. Pero no necesitamos que nos lo consideraran o que no nos lo consideraran, porque no lo tenía hace 30 años. Ahora ya lo tiene. Démosle su valor, de valor cultural. Nuestra plaza y Fuentes del Baratillo, que se encuentra sobre una bóveda, sobre una cañada de uno de los ríos que baja de los minerales de Sirena y del Meco, y que antes de
haber sido cubierta, pues era otra la vialidad. No había esta plaza del Baratillo. Su fuente, que es de 1852, que fue diseñada para la Plaza de la Paz, dar el abasto del agua gratuito a la población por el señor Rocha, que era el de la fundidora en Pastita, que era el que había obtenido la concesión del agua por el ayuntamiento y regaló esta fuente dedicándola a Nuestra Señora de Guanajuato. Ahora está ahí. O bien, pues, los puentes, como el más portentoso que tenemos, que es el de Tepetapa, por su gran claro, muy estudiado y muy ponderado, afortunadamente, por su gran claro, uno de los pocos puentes que nos quedan para mostrar la proeza de la ingeniería. Nuestra Alhóndiga de Granaditas no se puede decir más que reitera el recurso del terraplén o terremote para lograr grandes planos en un espacio de topografía como la nuestra, solamente de esta forma, haciendo terremotes a tierras, como se hizo con la parroquia, como se hizo con la compañía, como se hizo con la Valenciana, levantando un basamento, construyéndole un basamento, y eso significa mucho dinero, mucho material, mucha gente trabajando, pero ahí está. Se trataba de tenerlo y lo hicieron, por eso es único. La cañada, pues, las cañadas son el paisaje. Ahora lo tenemos muy aglomerado, muy lleno de sobreposiciones, y no pienso solamente en las antenas, antes eran las parabólicas, ahora son las etcétera, etcétera. No, la ciudad crece, la ciudad se encima, se sobrepone. No dudo que pues, la ciudad también se derrumbe, al menos en esas partes superiores. Entre 1970 y 1991, ahora voy a hablar de este otro aspecto, habían sido presentadas para optar por el grado de licenciado en Historia 51 tesis, y no pocas han sido publicadas por distintas entidades dedicadas a la difusión del conocimiento. Decía que nuestra carrera de Historia tuvo la fortuna de iniciarse con estos estudios del patrimonio monumental edificado, urbanístico arquitectónico, de artes monumentales y de preocupación por el patrimonio documental. Ese archivo que tuvimos en Valenciana mientras estudiábamos la carrera, y en el cual no pocos dimos nuestro servicio social, paleografiando, aprendiendo a paleografiar, haciendo fichas, interpretando, discutiendo. Yo soy de los privilegiados que pude hacer mi tesis por la costumbre del archivo, porque supe que había otros archivos en la Ciudad de México y lograba obtener recursos para ir a ver el Archivo General de la Nación, a Morelia, el antiguo archivo del Obispado de Michoacán, y también otros colegas procedieron y siguen procediendo igual. Se trabaja en archivos, se prepara una tesis para obtener el grado de licenciado, y pues resulta que hay quienes dicen, oye, tu tesis es importante, ¿me permites publicarla? Y uno que dice, pues adelante. La Presidencia Municipal de Guanajuato es, sin duda, uno de los sectores que más ha publicado tesis y trabajos de estudio y de investigación de profesores y de alumnos de la Universidad de Guanajuato. No tiene un catálogo. Desafortunadamente, las administraciones cambian y no le ponen interés a lo que hicieron las anteriores. Pero podemos hacer nosotros un catálogo. De hecho, pues, los libreros que venden viejo, es lo que les gusta, andan buscando estas publicaciones. La Universidad de Guanajuato, por su parte, publicó algunas tesis hace algunos años, que ha cambiado todo, ya no tiene casa editorial, nuestra casa de estudio. Y quienes publican ya más bien buscan otras instancias. La Rana, Ediciones La Rana, asimismo ha publicado de estas tesis. Mencionaré algunas. Esto lo confronto. En la primera mitad del siglo XX, porque nosotros los historiadores somos de la segunda mitad del siglo XX, sí, viejitos, pero al final de cuentas menos viejitos que los de la primera mitad del siglo XX,
pues ya había historias sobre el estado de Guanajuato y sobre la ciudad de Guanajuato. Historias que recreaban a los historiadores del siglo XIX. He mencionado a Pedro González, a Benigno Bustamante, a Lucio Marmolejo, no mencioné a José María Lisiaga, no mencioné a Lucas Alamán, no mencioné a José Guadalupe Romero, que son las fuentes del siglo XIX para que los historiadores sigamos repitiendo, analizando, refutando, validando, confrontando lo que ellos nos dicen, ya no únicamente porque ellos lo dijeron, es la historia, ¿no? Pero en la segunda parte del siglo XX es cuando viene este plus de la documentación que vino siendo recuperada. El Archivo Histórico Municipal de Guanajuato es el que abre la actividad de los historiadores de la Universidad de Guanajuato. Hoy día, la mayoría de los municipios tienen sus archivos históricos municipales porque los egresados de historia han tenido esa capacidad de gestionar el rescate. Quizás el que más me gusta presumir es el de Irapuato. Ahí los colegas han hecho un excelente trabajo para que su archivo histórico municipal esté ya en Internet. Sus catálogos, sus interpretaciones, sus publicaciones. Luego Celaya, León es otro gran archivo histórico municipal de la segunda mitad del siglo XX. ¿Y qué tiene que ver estos archivos históricos municipales con la ciudad de Guanajuato? Las relaciones comerciales, las relaciones económicas, las vinculaciones ideológicas, esto de las cofradías, por ejemplo. O sea que no solamente estudiamos a la ciudad de Guanajuato, nos podemos ir a otras ciudades a buscar qué vino a hacer por acá tal minero, tal comerciante, qué vinieron a hacer por acá los arrieros, cómo se comparten las devociones, pongamos Señor de Esquipulas, el Santo Patrono de los Arrieros, la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, etcétera. O sea que es, a final de cuentas, una historia más territorial que sí nos significa en cada una de nuestras entidades. Tenemos pues entonces una gran riqueza de archivos en nuestra región. En los 30 años pasados, el conocimiento histórico sobre Guanajuato se ha incrementado y se ha diversificado en temas y se sigue analizando. En cuanto ha sido publicado, yo distingo al menos 3 corrientes. Son investigaciones realizadas para promoción de los grados. Y lo diré con toda honestidad, no siempre queremos discutir una tesis de grado. Lo que queremos es que no nos vamos a pelear con el director ni con los lectores. Le vamos a decir lo que quiere que digamos. Aunque yo haya encontrado un documento que me hace refutar lo que dijo Lucas Alamán, por ejemplo, ¿no? O Lucio Marmolejo. Pero pues para no atorarme y obtener mi doctorado, o mi maestría, o mi licenciatura, sí, le digo que sí a mi director, hago lo que tú me digas. Ahí está la tesis ya. Si esa tesis se publica, se va a publicar con esa falla. Y va como advertencia, no por ser doctoral una tesis, es infalible en lo que dice. Daré solamente un caso. Hay un libro publicado sobre la Valenciana que está construido solamente con las reseñas de las escrituras del ramo protocolo de cabildos. Lo sé porque yo participé en la reseña de esas escrituras. Su autor no leyó los documentos, no interpretó los documentos, y es un excelente libro. Es muy recomendable, pero va esa advertencia. Como es un arquitecto de origen, no tenía la obligación como historiador de analizar los documentos. Era suficiente de esa forma. Así es la academia y así debe de ser. Una tesis de grado debe de ser puesta siempre a la vanguardia del conocimiento, pero hay que empezar por revisarle las fuentes, qué fuentes usa y cómo las usa. Y discutirlas. Ya tuvo su grado, ahora sí vamos a discutirlas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo varios egresados? No porque ya me titulé con esta tesis, creas que estoy diciendo toda la verdad.
aquí hay documentos que no mostré o que no publiqué. Luego vienen, algunas de estas tesis son producidas por extranjeros, universidades norteamericanas, inglesas, españolas, francesas, alemanas, italianas, nos han venido a estudiar. Quizás la tesis de Dorothy Tang de Estrada sobre los indios en la Intendencia de Guanajuato, otro de los casos. Ella estuvo con la idea de que aquí indios. Ella estuvo en el archivo en Valencia, donde la conocemos, que la que entonces era la directora Rosa Pérez Lu, que le decía, aquí están los expedientes de los hospitales de indios, de las aguas, sí, están. De modo, ¿no? Está publicada esta tesis. En cambio, la de David Brading, que es otra excelente, impecable tesis de doctor en historia, mineros y comerciantes en el México borbónico, ese señor se pasó más de 10 años haciéndola porque no estaba conforme. Iba de nuevo en el archivo buscando más información. Y ya no continuó dando otros casos que sí los hay, no por ser extranjeros, publicados y traducidos, son impecables. Me pongo en el mismo, punto, no por ser una tesis. Toda tesis debe de ser discutida. Bueno, una segunda corriente es la que ha resultado de objetivos establecidos por instituciones del sector público, del privado, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, varias secretarías de Estado, el clero. Todas estas instituciones han publicado sobre la ciudad de Guanajuato en estos 30 años. No es difícil encontrar, basta con ver quién está publicando este documento, y de igual manera, no tiene por qué considerarse que sea la verdad, sino la discusión. Esto es lo que aportan, esto es lo que nos pueden dar, pero nos faltará, pongamos, el libro del Teatro Juárez, el gran libro del Teatro Juárez de Alfonso Alcocer, mis respetos. Es un ejemplo, siendo arquitecto, un ejemplo de cómo documentó la construcción y al trasladar las escrituras, recreó icónicamente con imágenes fotográficas, complementando el paisaje del momento en que surgió el Teatro Juárez. Antes, en una dirección de culturas populares que dirigía un gran maestro nuestro, historiador y rescatador de documentos, se publicó un libro sobre el Teatro Juárez, con 3 participaciones. No tiene nada que ver. Es un libro de anticipación, pero no tiene nada que ver con lo que logró Alfonso Alcocer con su libro del Teatro Juárez. Y después, al mismo Alfonso Alcocer hace un catálogo de arquitectura del siglo XIX de Guanajuato que publica la Facultad de Arquitectura. Y así podría mencionar otros casos muy agradables, muy notables, que ha publicado la Secretaría de Educación Pública, o cuando publicaba libros para las escuelas, o el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ha publicado a sus investigadores, Rosalía Aguilar Zamora, Luis Fernando Díaz, ahora Tomás Falcón, excelentes investigadores que han sabido encontrar la explicación. Son muy inconformes, eso sí, lo digo porque los conozco. Ellos hubieran querido hacer más y decir más, pero toda institución dice, ya párale porque tengo que justificar los recursos. Y eso es lo único que nos hace estar un poco en cautela cuando vemos una obra de estas que publica pues alguna Secretaría de Estado o la Iglesia, el clero, ¿no? En fin, mostraré solamente algunas de esas publicaciones en estos 30 años que retoman, porque son consideradas necesarias, lo que estaban diciendo, discutiendo, como esta de Manuel Sánchez Valle, Los minerales Marfil y Valenciana, Guía Histórica de Guanajuato, que reedita en 2005 La Rana. Vale la pena volver a esa forma de describirnos estos 2 minerales de Marfil y de Valenciana, o lo que Antonio Pompa y Pompa publica en 1992 en Orígenes de Guanajuato,
estudios sobre la trayectoria histórica de la urbe guanajuatense que publica la Universidad de Guanajuato, Centro de Investigaciones Humanísticas, o el de Isauro Rionda Reguín sobre Guanajuato hacia 1741, que es un estudio sobre la trayectoria histórica de la urbe guanajuatense. De don Isauro tenemos que recordar algunas cosas necesariamente importantes para esta temática de 30 años. ¿Qué hemos hecho en 30 años de estar en la lista del Patrimonio Mundial? Otros trabajos que menciono porque me consta que no son muy conocidos y que valdría la pena, como este de Claudia del Carpio Terán, de 1988, el mismo año en que se nos integra en la lista del Patrimonio Mundial, evolución de la minería como sector líder económico y político del México independiente. Es muy interesante la propuesta que nos hace Claudia del Carpio Terán. Como esto fue publicado por el Colegio del Bajío e inmediatamente casi en ese tiempo desaparece, los libros no se encuentran, no se localizan. Pero por ahí no faltan en tratantes de libros viejos quienes lo puedan conseguir. Está la tesis de Tomás Falcón, precisamente una tesis que se convierte en libro, Guanajuato, Minería, Comercio y Poder, que publica la Rana. Está el trabajo que hicieron Miguel Ángel Guzmán y Rocío Olvera aquí, precisamente en este lugar, cuando nos dedicamos a rescatar los documentos del Archivo Histórico del Poder Legislativo. Ellos hacen un artículo que publican anotaciones y comentarios al primer libro de actas del Congreso de Guanajuato, 1822-1823, en el Anuario Mexicano Historia del Derecho, y claro, de doña Aurora Jauregui de Cervantes, quien ha sido cronista, su estudio sobre Humboldt en Guanajuato, que describe la ciudad que Humboldt habría conocido. Y la de Gortari, por su parte, en 1989, nos hace también un artículo sobre la minería durante la Guerra de Independencia y los primeros años del México independiente, con base en estadísticas que obtiene de la producción minera de Guanajuato. Me he hecho referencia a la importancia de la estadística de la producción y es porque lo he leído en este artículo de Ira de Gortari. Rosalía Pérez Luque nos publica un catálogo de documentos para la historia de Guanajuato en el Archivo General de Indias de Sevilla para el Estado, pero hay que pensar en los de la ciudad. Almalín de Reza, también su tesis, Guanajuato y sus miasmas, higiene urbana y salud pública, 1791-1804, se la hace el libro, la presidencia municipal en el año 2001, nuevamente don Isauro Rionda Reguín nos publica en la ciudad de Guanajuato en el inicio de las revoluciones de independencia, y Lalo Vidaurri nos publica las cofradías de Guanajuato de la época colonial, su tesis de licenciatura. En fin, algo más que nos ha dejado esta experiencia es que entonces quienes hemos trabajado en archivos también nos hemos dedicado a hacer vocabularios, glosarios, para entender qué se está diciendo por hacienda de beneficio de metales, que por cañón de bóveda, bóveda de cañón, que por tiro, que por terraplenado, que por incorporadero, siguiendo la idea de Enrique Florescano en el primer volumen de los 3 que publicó sobre las descripciones económicas regionales. Nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer un vocabulario de lo que está en los documentos, particularmente de la industria minera, y que tiene que ver con la construcción, porque esta ciudad, en las minas, los ingenieros mineros del siglo XVI y XVII usan el mismo vocabulario para hacer el terraplén, el terremote, la tierra, para dirigir las tareas de equipamiento de los caminos en las laderas, para levantar las pequeñas iglesias de los hospitales de indios,
otomíes, hoy claustro académico, mexicanos, hoy salón del consejo, tarascos, el único que queda como templo, Mazaguas perdido, no sabemos si es San José o es Buenavista, pero entre ellos hubo caminos que estaban unidos con Rayas, Valenciana, Mellado, Santa Ana, y en esos caminos hubo puentes, hubo diques, hubo albarradas o albarradones para ir equipando esas laderas en el transporte de el mineral que llegaba a los patios de las haciendas de beneficio. Ven como aquí hay toda una inteligencia en la planeación urbana para llevar, para transportar pues la materia más importante del orden económico mundial en ese momento, siglos XVI y XVII y XVIII, como era la plata. Entonces nos hemos dedicado a ver ya más en detalle, porque tenemos la memoria histórica, documental, y a describir estas funciones, estas actividades, y bueno, lo hemos encontrado, por ejemplo, Beristán y Sousa en el rasgo breve y grandeza guanajuateña, que se publica en el año de 1767, es el que nos describe de qué manera Rafael Corominas, ingeniero de profesión, que era religioso, que era un jesuita, que murió ahí donde ahora es el patio ex jesuita de la Universidad de Guanajuato, de qué manera diseñó la intervención de esa área para obtener el gran plano sobre el cual se levanta el templo de la compañía y el patio ex jesuita. Este método en 1730 y tantos ya había sido utilizado en 1600, que les gusta, 80, 70, para la parroquia, que también necesitó un terraplén de esta forma. Es ahí donde vemos en la repetición del método que son los mismos constructores o el mismo tipo de constructores, los ingenieros mineros, los que están levantando los caminos, los puentes y los grandes edificios de la ciudad. Lo corroboramos de esta manera, viendo los datos anteriores, y encontramos pues que esta ciudad se puede ver, siguiendo también la idea de Alfonso Alcocer, como un tiempo de constructores. Una línea del tiempo de constructores nos permite entender el proceso histórico de la ciudad, qué hay del siglo XVI, cómo se le interviene. No voy a detallar, veo que ya estoy dando demasiada información, qué hay del siglo XVII, cómo va a ir surgiendo esta población, qué hay del siglo XVIII, hasta dar con los invariantes arquitectónicos de la ingeniería civil en tanto obra pública. Y sí, me estoy apoyando en ese libro que he mencionado de Alfonso Alcocer, y lo estamos ampliando, pero también dándole otro espacio nuevamente a la preocupación de estos 30 años, ¿por qué es el patrimonio? ¿Para qué queremos el patrimonio? ¿Cómo estudiar el patrimonio? Pues otras tesis que nos traen los que han estudiado la licenciatura en turismo, que pueblan aquella colina llamado el Establo, por cierto, quizás no lo saben, ¿verdad? Pero la gente de SEA está ocupando un lugar que se llamaba el Establo hace tiempo. Aquí están en el catálogo de tesis que ustedes pueden ver en la página de la Universidad de Guanajuato. Gestión del patrimonio cultural de la ciudad de Guanajuato, formación de una conciencia patrimonial desde las perspectivas económica, política y social. ¿Qué tal? Temote. Es digno de que alguien le publique este trabajo a Rocío Esquivel. Una discusión mayor que busca otro tipo de fuentes, ciudad, paisaje y patrimonio en América Latina, y sí las encuentra, porque también en América Latina hay otras ciudades integradas en la lista del patrimonio mundial. Pero no solamente vienen a estudiar a la Universidad de Guanajuato personas que se interesan en la ciudad de Guanajuato, sino vienen de otras entidades y hacen sus trabajos sobre Zacatecas, sobre Durango, sobre Jalisco, sobre San Luis Potosí, sobre Puebla, solo que
justamente porque aquí hace 30 años están bien trazadas ya las líneas de el bien patrimonial, el bien cultural, como ha venido siendo estudiado por arquitectos, por ingenieros, por historiadores. Y los extranjeros que nos siguen visitando, pues para estudiarnos, leer nuestros documentos, nuestras publicaciones, nuestros archivos. Este es un trabajo recientemente publicado en la Universidad Metodista de Palace for the Maíz, un palacio para el maíz, la Alhóndiga de Granaditas. En fin, que ya para salir, hay que decir que la lista del Patrimonio Mundial nos ha integrado con una responsabilidad. Debiera significar compromiso de la nación mexicana, porque es firmante de los convenios internacionales que sustenta UNESCO para la educación, la cultura y las artes, en particular los habitantes y las autoridades pues de Oaxaca, de Xochimilco, de la Ciudad de México, de Zacatecas, de Guanajuato, de Puebla. Debiéramos los habitantes y las autoridades estar comprometidos a asumir la corresponsabilidad patrimonialista con la sociedad. Creo que hasta aquí he mencionado de qué manera ha sucedido en la ciudad de Guanajuato. Lo hemos hecho, nosotros lo hemos hecho. Y también he dicho, he revisado, he buscado catálogos de tesis de las otras universidades, no los encuentro. Sí hay, pero en la cantidad que nosotros hemos podido hacerlo, pues ni modo, ahí está la evidencia, ¿no? Y también he visto publicaciones. Nuestras instituciones educativas y culturales están preocupadas, están metidas en esta puesta en discusión del valor patrimonial. ¿Qué es el patrimonio? ¿Para qué el patrimonio? ¿Cómo queremos que se vea esto del patrimonio? Y bueno, la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO ahora ya se acrecienta con otras discusiones que viene postulando en sus distintas etapas, y como, por ejemplo, una de las que más contribuye, la educación, la historia, el paisaje. El derecho a la historia que tenemos todos los individuos, a la historia de nuestra región, de nuestro territorio. El derecho a la preservación del paisaje también, el derecho a la educación. Estamos pues comprometidos y estamos luchando por ello. No por nada esta ciudad se ha construido después de la gran industria minera que terminó, con la educación a través de su colegio del Estado, que desde el siglo XIX recibió a los alumnos que vinieron no solo de nuestro territorio estatal, sino de otras regiones, a formarse como ingenieros de minas, como abogados, como médicos, como enfermeras, como profesores de dibujo, de escultura, de pintura, de música. Y bueno, pues ahí están nuestras bibliotecas dando cuenta de esa trayectoria del siglo XIX del Colegio del Estado, y nuestros museos, el Museo de Mineralogía o el Museo Alfredo Dujés. La institución es representativa de la ciudad en el siglo XIX y en el siglo XX lo sigue siendo. Pero también han surgido otras instituciones de iniciativa privada, como es esta de Guanajuato Patrimonio Cultural de la Humanidad, que ha editado, que ha hecho publicaciones, algunas de gran formato, con Artes de México, con toda la experiencia de esta editorial de Artes de México. Nueva Grandeza Guanajuatense, por ejemplo, es uno de los libros que más me gusta recomendar para volver a ver estas imágenes, este paisaje que capturaron los pintores y los fotógrafos del siglo XIX. Pero pues hay textos como este de las rutas culturales, y son una asociación civil que continúa, que persiste, interviniendo bienes patrimoniales, bienes muebles, procurando que se cumpla con el mandato de UNESCO. Es un patrimonio no únicamente para
admirarlo, sino para preservarlo, para estudiarlo, para difundir esos valores patrimoniales. Tenemos mucha tarea. Afortunadamente también tenemos muchas personas metidas en esto, en distintos niveles educativos y culturales. La ciudad de Guanajuato es una ciudad de historiadores, empíricos o académicos, claridosos como Isabel Rionda o como yo, o sencillos como, en fin, no nos ha faltado personajes que se distinguen por su sencillez en las propuestas de entender la historia. Pero tenemos una transformación constante hoy en día con la tecnología que nos permite estudiar mejor, acercarnos mejor a través de ya la informática, la visualización satelital. Y vean lo que les estaba comentando, ¿cuál traza de plato roto? ¿Cuál papel arrugado? Ahí hay sinuosidad, ahí hay una traza barroca, ahí hay que leer a Chueca Goiti, hay que leer a Manuel Castel, urbanólogos españoles, que es lo que han definido. Hay nada de que, bueno, sí, esta ciudad es un caos, pero para el automóvil no fue diseñada para automóviles, sino para cabalgaduras y para gente de a pie. Tiene sus sistemas viarios para gente de a pie y tiene sus sistemas viarios para burros, mulas, caballos. Ahora ya también los tiene para autos, la modernidad, ni modo. Estamos pues entonces en esta circunstancia. Creo que le podemos decir a UNESCO, estamos cumpliendo, hemos cumplido. No sabíamos, nos entusiasmó mucho y al hacer la cuenta de los años, 30 años, pues aquí están nuestras publicaciones, ¿no? El recinto urbano lo integran construcciones realizadas a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Es el archivo de la historia urbanística arquitectónica. Resaltan traza urbana y edificios por las funciones que han tenido. Hemos sido un centro de población industrial, ahí están los reales de minas, un centro administrativo de alcaldía desde el siglo XVI, y tenemos el edificio más antiguo al menos del estado de Guanajuato, esta presidencia municipal, es el edificio más antiguo. No hay otra presidencia municipal en Guanajuato más antigua que la que aquí hay. Claro que intervenida ya en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, le hacen ese pasaje de los arcos para tener esa galería que hubo encima. En el siglo XVII no existía eso, era otro el espacio. Y en el siglo XIX la vuelven a intervenir. Y en el siglo XX pues nada más le cambian de color según es el partido que está ahí, como ahora lo podemos ver. Es una ciudad destinada a servicios actualmente, servicios educativos, servicios culturales, servicios recreativos, y eso también altera, modifica, adecua la traza urbana. Este encimamiento en los lofts o azoteas, este uso intenso de las azoteas nos está propiciando el deterioro que ya comenzamos a padecer hace días de las cornisas que se caen, precisamente, ni modo. Y tenemos una calle convertida, un río convertido en calle, que también es muy notable. La obra de ingeniería para haberlo logrado es muy notable. Empezaron con la calle Belanzarán y como pueden ver, pues ahí están todavía las evidencias del lecho del río. Y continuaron con ese portento del paisaje que yo sí quisiera que le quitaran todos los autos para poder sentirnos en un lugar único, que es toda esta arquitectura de ingeniería minera, y que ya está desde el siglo XVIII. Ahí un mapa, una sección de un mapa elaborado entre 1768 y 1780, no tenemos exactamente el dato, pero ya nos deja ver un puente que hubo, el puente de Nuestra Señora de Guanajuato, cómo estaba, a donde se ve que se juntan el río que bajaba de Cata, con el río que bajaba de la presa, ahí se juntaban, y de ese puente lo único que nos queda es
La escultura que se ve por ahí es la escultura de Nuestra Señora de Guanajuato en piedra, que se encuentra en el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas. Estaba ahí y sigue estando, pero ahora a buen resguardo en la Alhóndiga. Tenemos pues mucha arquitectura que presumir. Y bueno, pues aquí hay más fuentes de las que han sido publicadas en estos 30 años sobre la ciudad, sobre los sitios mineros, sobre las cañadas, que naturalmente, como lo saben quienes me conocen, pongo a su disposición, se los podemos compartir de alguna manera. A fines del siglo XVIII se hacen estos dos planos, el azul y el de colores, para intervenir entre Marfil y Guanajuato un camino. Quieren hacer un camino que facilite el acceso al lado del río, y es el plano más grande que hay en el Archivo General de la Nación. 11 metros tiene, nada más, 11 metros de largo, ese plano de colores. Mostré solamente un fragmento, pero hay otro menor en duotono azul y claro, del cual viene este otro detalle del mismo puente de Nuestra Señora de Guanajuato. Digo que no tenemos la precisión de cuándo lo hicieron, porque aquí está mencionando Lucio Marmolejo que el visitador José de Gálvez manda al ayuntamiento la recomendación del ingeniero Antonio Tabeau para que trace el nuevo camino proyectado de esta ciudad a Marfil. Y ahí está abajo la carta de Gálvez. Y es algo así como este es el de colores. Lo que se ve ahí arriba es la iglesia de Pardo, antes de ser intervenida con la portada del Templo de Rayas, que se le trasladó para conservarlo, antes de que fuéramos también distinguidos por UNESCO. Ya se hacían aquí tareas de rescate del patrimonio, como es esta portada y esta torre de un templo que se estaba derrumbando, y mejor lo pusieron ahí en Pardo, y otros ejemplos los tenemos en el patio jesuita de la Universidad de Guanajuato, portadas de un templo que se estaba derrumbando en Marfil, son las que están ahí ahora. En fin, y aquí hay algunas direcciones electrónicas para los que quieran empezar a trabajar los expedientes de este patrimonio que nos resta, que nos falta por integrarlo para proponérselo a UNESCO. Oye, muchas gracias por lo que hiciste hace 30 años. Mira, esa es nuestra tarea. ¿Qué te parece si ahora nos consideras en el patrimonio natural, en el patrimonio mixto, en el patrimonio cultural intangible, en el patrimonio geológico, en el patrimonio arqueológico y en la memoria del mundo? Seguro que lo podremos lograr en los próximos 30 años. Lo bueno que ustedes van a seguir dando lata en ese sentido. Pongo a sus órdenes el documento, quienes lo quieran lo podemos compartir. Muchas gracias.